Gracias, señora presidenta. Señorías, hoy debatimos sobre un acuerdo, el del Brexit, cuya aprobación por parte del Parlamento británico está todavía en el aire y que forma parte de un proceso que todos sabíamos que sería largo, muy difícil y muy complejo. A pesar de ello, el Gobierno de España dejó clara su posición desde el primer minuto, y es que el acuerdo debía garantizar los derechos y las libertades de los españoles en el Reino Unido y, sobre todo, debía ser respetuoso con los intereses de nuestro país. El objetivo del Gobierno es que el Brexit tenga el menor impacto posible sobre ciudadanos y empresas españolas. En lo que respecta a Gibraltar, la declaración conjunta del Consejo y de la Comisión Europea constituye un texto histórico que refuerza la posición de España en futuras negociaciones y, sobre todo, un texto vinculante que constituye una victoria diplomática de primer grado para España, como han avalado todos los organismos europeos, excepto la derecha española y ayer mismo la propia Comisión Europea. Este Gobierno ha demostrado una vez más que la defensa de los intereses generales del país es perfectamente compatible con el europeísmo inequívoco que ha liderado siempre un partido progresista e internacionalista como es el nuestro. Esta es una evidencia a la que se enfrentan estos supuestos patriotas que cuelgan una bandera muy grande en el balcón y luego van a decirle a Juncker que España es un desastre. Estos supuestos patriotas que se dicen europeístas, sí, pero que se ponen del lado de May y no del Gobierno y que critican la agenda internacional del presidente para devolver a nuestro país al lugar donde merece estar y donde desapareció en los 7 años del Partido Popular. Señorías, los socialistas apostamos por una Europa de ciudadanos cada vez más libres y con mayor igualdad de oportunidades, por esta Europa donde cabemos todos los que hoy la conformamos, unidos en nuestra diversidad, hemos estado trabajando hasta ahora. Este lunes conocimos la noticia de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentencia que Reino Unido podrá suspender unilateralmente el proceso de salida en cualquier momento previo al 29 de marzo de 2019. Desde aquí queremos apelar a la responsabilidad de todos los líderes políticos y al diálogo constructivo. Como recuerda el ministro Borrell, nuestros lazos económicos, sociales y humanos con el Reino Unido son muy fuertes y deseamos el resultado más satisfactorio posible para todas las partes. También les anuncio que tanto si Reino Unido da marcha atrás como si finalmente se consuma su salida voluntaria de este espacio de derechos y libertades que es Europa, los socialistas seguiremos trabajando en la construcción de una Unión Europea más democrática, más social y más solidaria. Seguiremos trabajando por más Europa, pero sobre todo por una mejor Europa. Y además el resto de países nos están esperando. Señorías, hoy celebramos también este pleno para hablar sobre Cataluña y sobre la crisis territorial que atraviesa nuestro Estado desde hace casi una década. El Partido Socialista ha dedicado todos sus esfuerzos en tratar de reconstruir aquello que estaba roto. En el debate de la moción de censura, ya fue recordado en esta tribuna, nuestro presidente adquirió el compromiso político de abrir una nueva etapa en las relaciones entre Cataluña y el resto de España, donde no faltase la voluntad de dialogar. 7 años de bloqueo institucional en el que las relaciones entre los gobiernos central y catalán llegaron a su máximo nivel de deterioro por la inacción de unos y la intransigencia de otros han sido más que suficientes. Desde nuestra llegada al Gobierno, los socialistas dejamos claro cuáles serían las 2 herramientas principales que estarían sobre la mesa para canalizar y resolver este conflicto: la ley y el diálogo. Y así es como hemos pasado del inmovilismo de Rajoy al diálogo de Sánchez. Y el diálogo estaba dando sus frutos, está dando sus frutos. La Comisión Bilateral Estado-Generalitat se ha reunido por primera vez después de 7 años bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. Y hemos vuelto a dialogar con la Generalitat en el seno de otros foros bilaterales y multilaterales. Se han llegado a importantes acuerdos en materia, señor Campuzano, de política fiscal y de inversiones, así como en la retirada de recursos de inconstitucionalidad a leyes presentadas en el Parlamento. ¿Esto es ignorar las demandas de Cataluña, señor Campuzano? Porque usted hacía referencia en su discurso precisamente a esto. Y en esto había acuerdo, habíamos avanzado, habíamos llegado a consensos y acuerdos en materia de política fiscal y de inversiones. Y lo que nos encontramos este fin de semana es, la respuesta es, la vía eslovena y los CDRs tomando las autopistas catalanas. Eso es lo que nos encontramos. Para seguir avanzando hace falta voluntad de diálogo. Nosotros no nos cansaremos de poner el diálogo en valor,
Vamos a seguir defendiendo el camino del diálogo, porque no es el más corto, ni el más fácil, ni el más directo, pero es el único que permite llegar a una solución. Vamos a seguir defendiendo el camino del diálogo frente a quienes lo demonizan y también frente a quienes no entienden que el diálogo no consiste, como dice nuestro compañero Miquel Iceta, en dar la razón en todo a la otra parte, sino en discutir diferentes planteamientos y buscar espacios comunes donde podamos llegar a acuerdos, buscar lo que nos une, no lo que nos diferencia. Esto es el diálogo y no una cesión ni un fracaso, como creen algunos. Y esto es el diálogo y no una confrontación ni una provocación, como creen otros. Los socialistas hemos tendido la mano siempre y lo volvemos a hacer en este pleno al Gobierno de la Generalitat. Aquí nos encontrarán para dialogar, siempre dentro de la Constitución, sobre todo aquello que sea bueno para el conjunto de los catalanes. En este sentido, lo que hoy volvemos a reiterar es que el Gobierno de la Generalitat debe trabajar por y para todos los catalanes, los independentistas y los que no son independentistas. Y trabajar por y para todos los ciudadanos catalanes significa trabajar para resolver sus problemas, que, por desgracia, no se diferencian tanto del resto de ciudadanos españoles. Queremos pensar que lo están haciendo, aunque desafortunadamente no es lo que vimos este fin de semana en el discurso del presidente, ni es lo que hemos visto en las movilizaciones sociales de Cataluña durante las últimas semanas. La dejadez del Gobierno y la relevancia que llevan tiempo dando a las cuestiones identitarias en detrimento del bienestar y de los derechos sociales se materializa en las calles. Hay miles de profesionales de la sanidad reclamando mejoras en los hospitales públicos, profesores reclamando mejoras en los colegios e institutos, bomberos reclamando mejoras en sus condiciones laborales. Escuchen a esa Cataluña también, y no solo a los que quieren la independencia, escuchen también a esa Cataluña. Lo dramático es que no haya respuesta para esa parte de Cataluña que está movilizándose en la calle pidiendo mejoras sociales. Hoy les decimos lo mismo que durante años le dijimos al Partido Popular y a la derecha. No hay banderas suficientes para tapar sus recortes sociales. No la hay. Nosotros hemos sido siempre claros y coherentes. Somos un partido de izquierdas, constitucionalista, progresista, comprometido con la justicia social y con la solidaridad. Y porque estos son nuestros valores, sabemos que la causa independentista no es ni será nunca nuestra causa. El independentismo radical lleva años alimentando un conflicto territorial y social que esconde también, a nuestro juicio, importantes desigualdades. La brecha económica y de origen que fragmenta la sociedad catalana no es arbitraria. Según datos del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, en 2017, apenas el 30% de los catalanes con una renta mensual inferior a 1.200 euros estaba a favor de la independencia, frente al 60% que la rechazaba. Y los porcentajes se invierten si miramos a las rentas más altas. Entre los catalanes que ganan más de 4.000 euros, los independentistas son el 54% y los no independentistas menos del 40%. Son datos que no hacen menos legítimas las demandas independentistas, pero que nos obligan a recordarles que tienen la responsabilidad de proteger a todos los catalanes, especialmente a los más vulnerables. Los socialistas hemos sido artífices de un estado del bienestar basado en la solidaridad interterritorial e impulsores de una Constitución que consolida un Estado social fuerte y blinda derechos sociales. Para defender a los más vulnerables queremos sacar adelante unos presupuestos, ya se ha hablado en esta tribuna también, que favorecen la contratación indefinida y penalizan el fraude laboral, que contemplan ayudas al alquiler para que muchas personas puedan acceder a una vivienda digna, que invierten en investigación y desarrollo para que nuestros jóvenes no tengan que marcharse y encuentren las oportunidades que merecen en este país, en su país. Señorías, piénsenlo, escuchen las demandas sociales de los catalanes a los que deben sus escaños. Ustedes están bloqueando sus propios presupuestos en Cataluña y están bloqueando unos presupuestos sociales en el conjunto de España que son buenos también para Cataluña. ¿Y saben qué ocurre? ¿Saben con lo que nos estamos encontrando? Que cuando las fuerzas que nos consideramos progresistas no conseguimos dar respuesta a la ciudadanía, cuando no atendemos sus necesidades y defendemos con convicción sus derechos sociales, surgen otras fuerzas en los márgenes democráticos, ofreciendo espejismos como soluciones que nos devuelven a la época más oscura de nuestra historia. Por eso debemos insistir
Nosotros, los socialistas, somos los mayores garantes de la igualdad social y así es como podríamos definir nuestro patriotismo, como un patriotismo social, un patriotismo que defiende la igualdad y la justicia social y que no compite por colgar la bandera más grande en el balcón, sino por defender mejor los derechos sociales de la ciudadanía. Contra la extrema derecha, recuérdenlo, el patriotismo social es el único que nos hace más fuertes. Es algo que no deberían olvidar el señor Rivera y el señor Casado, los gemeliers de la derecha española, que no solo están copiando el discurso y el programa de la derecha extrema, sino que incluso visten ya con la misma ropa de campaña. El señor Rivera copia la agenda territorial de la extrema derecha y va a hacer campaña por Andalucía hablando de Cataluña. Y fleta un autobús de los que criticaba, por cierto, a Pablo Iglesias para recorrer Madrid hablando de Cataluña. Y visita todos los platos de televisión de este país hablando de Cataluña. Lamento decirle, señor Rivera, que los intereses electorales de su partido no están por encima de la convivencia entre españoles. Le voy a hacer 3 sencillas preguntas, señor Rivera. ¿Se siente usted más próximo a Macron o a Le Pen? ¿A Macron o a Le Pen? Porque fíjese, usted nos intentaba dar una lección sobre la construcción de Europa. ¿Sabe contra quién se construyó Europa también? Contra los fascistas, contra el autoritarismo con el que usted quiere pactar en Andalucía. Contra esos. ¿Realmente cree que alguien que se dedica a fomentar la confrontación territorial y, por tanto, social, puede siquiera aspirar a liderar un país cuya pluralidad y diversidad está consagrada en su Constitución? Y tercera, ¿me puede decir cómo se compatibiliza la deslegitimación de la moción de censura? Por cierto, debe ser que hay artículos de la Constitución que no le gustan. Y de los pactos de perdedores en los despachos, con que ayer usted y su candidato en Andalucía se encerrasen en un despacho con el Partido Popular para pedir que gobierne la tercera fuerza y no quien ganó las elecciones, que le recuerdo fue el Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, mire, su hipocresía, señor Rivera, es tal que no deja de hablar de supuestos pactos ocultos con independentistas. Con supuestos pactos ocultos con independentistas. El único que ha pactado con el independentismo catalán para repartirse el botín de TV3 ha sido usted. Para repartirse la televisión catalana ha sido usted. Por cierto, lo mismo que está haciendo ahora con el Partido Popular en Andalucía repartiéndose Canal Sur. Lo mismito. Y le recuerdo, señor Rivera, porque es usted muy dado a recordar aquí y manipular las palabras de nuestro portavoz en el Senado. ¿Sabe quién es la única persona que les ha llamado perros a ustedes? El señor Moreno Bonilla, al señor Marín, con al que ustedes quieren hacer ahora presidente del Gobierno en Andalucía. Así que un poquito de orgullo, tengan ustedes un poquito de orgullo. Miren, y luego está el señor Casado, que copia la agenda social de la extrema derecha y va a hacer campaña a Andalucía con un discurso falso y alarmista, se lo he dicho muchas veces, señor Casado, falso y alarmista sobre la migración. Después de haber dicho que hay 50 millones de africanos a punto de asaltar las vallas y de llegar a nuestro país, a usted también le voy a hacer una pregunta. ¿Se siente usted más próximo a Merkel o a Salvini? Porque parece usted Salvini más que Merkel. Pero mire, señor Casado, cuando dice que quienes llegan a España deben respetar nuestras costumbres, no sabemos a qué costumbres se refiere. Porque, miren, en este país lo que impera es el imperio de la ley, no el de la costumbre. Sí, ya sabemos que la ley dice una cosa y las costumbres del Partido Popular dicen otras. Solo hay que ver cómo están las cárceles españolas de miembros del Partido Popular. Pero lo que nos importa... Silencio, señorías. Lo que nos importa a nosotros es el artículo 14 de la Constitución, que, por si no se lo han leído, establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. No obstante,
Si usted quiere hablar de valores y costumbres, le preguntaré también si respetan nuestros valores y costumbres sus amigos de la extrema derecha, a los que está pidiendo el apoyo para gobernar en Andalucía, cuando deciden que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, 13 años después de que en este Parlamento se aprobase el matrimonio igualitario y tras haber sido avalado por el Constitucional, por cierto, también por el 90% de la población española. Señor Casado, yo le pido, y se lo he pedido en reiteradas ocasiones, que deje el seguidismo que está haciendo a la extrema derecha, porque nuestra sociedad es plural, es abierta, es tolerante y no merece que usted agite discursos machistas, de aporofobia, xenófobos y excluyentes, porque aquí cabemos todos. Sea responsable y esté a la altura de un país integrador al que asegura defender, porque, como decía un gran compañero socialista, Pedro Cerolo, a los que estaban en contra de la igualdad, en su modelo de sociedad no quepo yo, pero en el mío sí cabe usted. Esa es la diferencia entre la derecha y la izquierda. Las derechas vienen aquí a dar lecciones sobre Cataluña. Lo hace el presidente de un partido, del Partido Popular, cuyo gobierno tuvo que hacer frente a dos referéndums ilegales y a cortes de tráfico en carreteras de los CDR en plena vigencia del artículo 155 y con el exministro Zoido como jefe de la policía. ¿Y sabe lo que hizo el Partido Socialista? Estar al lado del Gobierno del Partido Popular. Eso es lealtad de Estado, señor Casado, eso es lealtad. Lo hace el presidente de otro partido, de Ciudadanos, que ha pasado de no querer aplicar el 155 en septiembre del 2017 a solicitar un 155 permanente y al margen de que se den o no las condiciones constitucionalmente previstas para aplicarlo. Ustedes, señorías del PP y de Ciudadanos, son el factor aglutinador del independentismo en este país. Ustedes le dan la razón de su existencia. Miren, nosotros sabemos que España es un país diverso, abierto, donde la convivencia y la cohesión territorial son posibles y por eso les volvemos a tender la mano también a ustedes para que trabajen al lado de este Gobierno y podamos alcanzar los grandes acuerdos que este país necesita. Señoría, tienen la oportunidad de hacer una oposición responsable y de Estado con la misma lealtad que el Partido Socialista mostró cuando estuvo en la oposición. No traten de monopolizar tampoco la defensa de España en nombre del patriotismo, porque, como decía Azaña, y abro comillas, el patriotismo no es un código de doctrina. El patriotismo es una disposición del ánimo que nos impulsa, como quien cumple un deber, a sacrificarnos en aras del bien común, pero ningún problema político tiene escrita su solución en el código del patriotismo. ¿Quiere esto decir, señores diputados, continúa Azaña, que nadie tiene el derecho de monopolizar el patriotismo y que nadie tiene el derecho en una polémica de decir qué solución es la mejor porque es la más patriótica? Se necesita que, además de patriótica, sea acertada. Cierro comillas. Solo el transcurso del tiempo, señorías, demostrará si es su patriotismo uniformador o un patriotismo social donde cabemos todos el que proporciona la solución más acertada. Señorías, voy concluyendo. El Brexit y el procés son fruto de la huida hacia adelante de unos dirigentes políticos irresponsables a costa del bienestar y la convivencia de las personas. Se han alimentado con la misma clase de argumentos para sembrar de incertidumbre el futuro de dos sociedades prósperas y están produciendo los mismos efectos: incertidumbre, pobreza y fragmentación social. El Brexit es un camino muy difícil, pero el procés es un camino sin salida. Por muchas vueltas que den, por muchas quimeras que cuenten, al final no van a encontrar otra cosa que la legalidad, el Estatuto y la Constitución. El Partido Socialista tiene 140 años de historia y durante todo este tiempo hemos sido la fuerza política vertebradora de este país. Los socialistas sabemos que la política no es otra cosa que garantizar la convivencia y la paz social desde los valores democráticos y constitucionales. Sabemos que la política no consiste en generar conflictos, sino que es un instrumento para garantizar el progreso y que los grandes consensos solamente se logran dialogando y contrastando ideas. Señoría, les pido a todos que volvamos a hablar de las necesidades reales de la gente. Les pido, en definitiva, que todos volvamos a la política, donde los socialistas hemos estado siempre y donde nos van a seguir encontrando. Muchas gracias.